¿Has deseado alguna vez tener un botón de reinicio en tu vida? Poder reiniciar tu vida. ¿Verdad que vivimos rodeados de aparatos tecnológicos? Y personalmente yo nunca he sido un fan muy grande de los videojuegos. Siempre se me dieron bastante mal y por eso apreciaba que la videoconsola de un amigo, yo nunca tuve una, pero tuviese un botón de reinicio para poder comenzar el juego desde cero. Y hoy en día, ¿verdad?, nuestros teléfonos o nuestros ordenadores muchas veces no responden. ¿Y qué es lo que hacemos? Le damos al botón y reiniciamos con la esperanza de que todo vaya bien. Pero ¿qué hay de nuestra vida cristiana? ¿Acaso podemos reiniciar desde cero cuando nos va mal? Concretamente, permíteme que te pregunte, ¿hay algún tipo de situación triste en tu vida? ¿Hay alguna preocupación constante en tu vida? ¿O existe algún pecado quizá que te domina y que vuelve vez tras vez y te aprisiona y no está dejando que veas la luz al final del túnel? Y la tentación y a menudo el deseo sería el de poder pulsar un botón de reinicio y comenzar de nuevo, ¿verdad? Ay, si me despertara esta mañana y todo fuera nuevo y no tuviera preocupaciones, ¿verdad? Pero hermanos, al igual que con mi falta de destreza con los videojuegos, hay un problema. Reiniciar no consigue nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque caeríamos de nuevo en nuestro pecado y porque de nuevo caeríamos en malas decisiones y nos enfrentaríamos a problemas porque somos pecadores, porque somos imperfectos viviendo en un mundo caído. Y hermanos, porque el pecado es poderoso. Esta es una realidad a menudo subestimada por el cristiano. El pecado es poderoso. Dilo a ti mismo. Iba a decir, dítelo. El pecado realmente es poderoso. Si alguien dice lo contrario, está pecando, porque está mintiendo. Esta es una verdad que vemos desde el inicio de nuestras Biblias. Vemos cómo la paga del pecado trajo muerte física y también muerte espiritual, separación total con Dios, porque el pecado es verdaderamente poderoso. Así es. Pero como veremos hoy en este texto en Génesis 9, aún con todo el poder que el pecado tiene de destruir alma y cuerpo, aún con todo el poder que el pecado tiene de arruinar todo aquello que toca, el mensaje de la palabra de Dios es que aún hay esperanza para el hombre. Porque Dios ha provisto la cura para vencer a nuestro peor enemigo. Esta cura, esta solución se llama Jesucristo. Cristo es tu única esperanza. Jesucristo es el único que puede hacer algo muchísimo mejor que simplemente reiniciar tu vida. No, Jesús tiene el poder para cambiar tu vida para siempre. Cristo ha traído esperanza en medio de la oscuridad y la destrucción del pecado. Y este texto en Génesis nos permite entrever la necesidad absoluta que el hombre tiene de un Salvador. En este pasaje, en esta mañana, observaremos dos advertencias. Estas advertencias han de exhortarnos a confrontar diariamente nuestro pecado. Confrontar nuestro pecado cada día acudiendo, no a nosotros mismos, no en hacer introspección, sino acudiendo a nuestro único y suficiente Salvador. Esta es la primera advertencia del día. No subestimes el poder del pecado. Escucha bien.
no subestimes el poder del pecado. Versículos 18 al 25. Hemos leído y hemos oído esta historia muchas veces, ¿verdad? Después de que Dios crea el universo, crea a toda criatura, incluyéndonos a nosotros, el hombre, Génesis capítulo 3, el hombre peca. Y cuando el hombre peca, el pecado entra en el mundo. Y cuando el pecado entra en el mundo, ¿qué trajo consigo? Trajo muerte física y muerte espiritual, una pérdida de la relación con el Dios Santo. Pero todavía hay esperanza, todavía hay solución, porque Génesis 3:15 nos dice que Dios promete que un día Él, es decir, la simiente, es decir, Jesucristo, va a aplastar a la serpiente, al diablo y toda su obra de pecado. Ahora bien, pongámonos un momento en la piel de Adán y Eva. Probablemente ellos pensarían que la solución al pecado llegaría bastante pronto. Pero Dios tiene un plan distinto. Porque Caín, su primer hijo, no fue esa solución, ¿verdad? Él no es la simiente. Él no es el prometido que va a derrotar a Satanás, a la serpiente. No fue Caín, ¿cierto? ¿Fue Abel acaso? No fue Abel tampoco. Tampoco fue su otro hijo, Set. Y así continuamos en la historia. Llegamos al capítulo 5 y vemos cómo el capítulo 5 nos muestra a personas un tren que va pasando. Todo descendiente de Adán y Eva va pasando uno tras otro y viven muchos años, pero al final de cada frase en el capítulo 5 dice algo interesante. Y murió. La solución al pecado no está llegando, hermanos. El ser humano entonces llega hasta tal punto de depravación. Fíjate lo que dice capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Qué ocurre entonces? Dios pulsa un botón de reinicio. Cuidado, a Dios no se le escapa la situación de las manos. No es que a Dios le sale mal la jugada y le pilla de improviso, no, hermanos. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es justo y Él justamente enjuicia a toda la humanidad y todo ser viviente muere en el diluvio. Dios es soberano, santo y justo y también, hermanos, es misericordioso. Por eso, ¿acaso muere todo el mundo en el diluvio? No, ¿verdad? Noé y su familia viven. Génesis 6:9 dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¡Fantástico! Reinicio, borrón y cuenta nueva. Por fin hay una vuelta al Edén. Las cosas van a volver a su cauce, ¿verdad? Tristemente no. Porque nada va a cambiar en el mundo en relación al pecado. Fijémonos, Dios dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, dice que la intención del corazón, está en el centro del versículo, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Ha cambiado algo antes del diluvio o después del diluvio acaso? No, nada cambió con el diluvio, porque el corazón del hombre todavía continúa siendo terriblemente pecaminoso. Nada cambió en el corazón del hombre, hermanos, porque el pecado, podemos decir, sabe nadar. Y este texto en el capítulo 9 que hemos leído es una prueba absolutamente clara del poder del pecado y de sus consecuencias. Leamos de nuevo.
Versículo 18, capítulo 9. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Este pasaje, hermanos, nos informa básicamente de que el hombre más justo sobre la faz de la tierra es un anciano de 600 años que después de emborracharse y desnudarse se queda dormido dentro de su tienda. Tremenda esperanza para el ser humano, ¿verdad? Y él se despierta, deduzco que con una tremenda resaca, y básicamente lo que hace es maldecir a un tercio de la población mundial. A simple vista no parece que la esperanza haya llegado para el mundo, ¿cierto? Pero esta escena muestra cómo nuestro soberano Dios usa incluso, escucha bien, incluso utiliza el pecado del hombre para llevar a cabo sus propósitos soberanos para su gloria. Y en estos versículos que estamos leyendo, Moisés está escribiendo estas líneas para informar. Él está informando a Israel acerca de quiénes son los hijos de Noé. Y está diciendo a Israel de que de ellos tres, Sem, Can y Jafet, surgen todas las familias de la tierra, que algo, por cierto, muy interesante. Esta realidad de que venimos de los tres hijos de Noé debería callar todo pensamiento racista. Todos surgimos de la misma familia, hermanos. Sem, Can, Jafet, Noé, Adán. Hay una sola raza en el mundo. Diferentes colores, ¿verdad? Una sola raza. Noé entonces, al igual que Adán hizo, Noé se pone a trabajar en la tierra y produce, podemos decir, un mini Ribeiro, ¿verdad? Galicia, tierra de buenos vinos. Y como leemos, Noé bebe, se emborracha con ese vino, se queda dormido, completamente desnudo. Hay que decir que el hecho de producir vino no fue pecaminoso para Noé, o aún beber vino con moderación, si tu conciencia lo permite, no es pecaminoso en sí. Esto se trata de un tema de libertad cristiana y de sabiduría y de control, ¿verdad? Pero Noé sí que pecó cuando el alcohol tomó control sobre él, haciéndole actuar con necedad, pecando. Hermanos, el diluvio no ha acabado con el pecado. Es más, fíjate cuán poderoso es el pecado. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Cam observa a su padre, desnudo, borracho en una tienda, y peca en su corazón. El texto no dice de qué manera Cam peca. Puede ser que Cam tuviera pensamientos lascivos, pecaminosos para con su padre. Puede que pecó de repugnancia. Puede que se burlase de su padre en su corazón o ante sus hermanos. La cuestión aquí es que el pecado trepa hasta su corazón. Como expresa Santiago 1:15, la pasión pecaminosa concibe, da a luz el pecado y la muerte. ¿No nos ocurre a nosotros lo mismo, hermanos? En un segundo hemos sido tentados y hemos caído en pecado. Quizá por un comentario de tu cónyuge que te irrita y te llena de ira. Quizá mirando a una mujer. Quizá un pensamiento contra un hermano. El pecado es tremendamente poderoso. Ten esto muy en cuenta. Podría haber sido diferente esta escena, podría haber sido a la manera de Sem y de Jafet, los otros hermanos. Versículo 23 dice que entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre.
Quizá ellos también fueron tentados, pero ellos actuaron de una manera que honró al Señor y no miraron la desnudez de su padre Noé, sino que le honraron. Pero Cam sí pecó en su corazón. Querido hermano, hermana, no subestimes el poder del pecado. El pecado no se ahogó en las aguas del diluvio. El pecado sabe nadar. El pecado no desaparece. El pecado no desapareció simplemente con el diluvio. El pecado no se marcha aburrido cuando lo ignoras pasivamente, tirado en el sofá. O si lo intentas cubrir activamente. O si quieres reiniciar con tus propias fuerzas. El pecado es el mayor villano, porque a causa del pecado toda la raza humana sin excepción muere y está condenada. Piensa ahora en tu propia vida. ¿Has estado intentando vencer un pecado o varios pecados en tu vida de manera constante y durante años? ¿Has luchado contra el pecado? ¿Luchas constantemente? ¿Sí o sí? Te estás esforzando por vivir una vida que agrada a Dios, pero sientes que el pecado te ahoga. Esta es la primera verdad desde este texto. No subestimes, no minimices el poder del pecado, porque el pecado no va a desaparecer de este mundo. No hay diluvio que lo haga desaparecer. El pecado se extiende como la gangrena porque se encuentra anidado en nuestro corazón. El pecado anida en tu mente y te hace actuar y te hace pensar de maneras que deshonran profundamente a Dios y a tu familia y a tu iglesia. El pecado mata y aún peor te separa del Salvador. No subestimes el poder del pecado. Identifica primero el pecado en ti, reconócelo. Reconoce el pecado y confiesa a Dios el pecado y confiésalo a un hermano, a una hermana en la fe y arrepiéntete. Mátalo, aniquílalo, no por tus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Porque si no hacemos esto, hermanos, el pecado va a anidar y a crecer gradualmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerdo vívidamente cuando un querido amigo o pastor tuvo que huir de su casa, casi literalmente, con su familia, 2 veces. ¿Por qué? Las chinches. ¿Sabes qué son las chinches? Estos pequeños animalitos, pequeñísimos, que están en colchones, sofás, en la tela y pican. La empresa fumigadora viene una primera vez y teóricamente las extermina, pero la familia vuelve a casa y a los pocos días se dan cuenta de que las chinches siguen apareciendo. Y tuvieron que contratar a otra empresa fumigadora porque obviamente la primera no hizo bien su trabajo, no utilizó la cantidad correcta de insecticida, no fumigó en los lugares más recónditos o apropiados para matar a todas las chinches. Hermanos, esto es lo que ocurre con nuestro pecado. Si lo minimizas, si lo ignoras, va a seguir apareciendo una y otra vez. Si lo subestimas, si lo intentas anular o matar con tus propias fuerzas y métodos sin Cristo, es como las chinches. Va a continuar apareciendo cada vez más fuerte. En cambio, hemos de ser guiados por la palabra de Dios en el poder del Espíritu para poder identificar nuestro pecado, reconocer este pecado, confesar el pecado y arrepentirnos de él. Identifica tu pecado, reconócelo, no lo ocultes, confiesa tu pecado ante el Señor y arrepiéntete. Hazlo porque el pecado es poderoso. Mirad en los versículos 24 y 25 las consecuencias del pecado de Cam. Versículo 24, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dejámoslo aquí,
¿Cuándo subestimamos el pecado? Lo subestimamos cuando no pensamos en las consecuencias del pecado. Fijémonos en las consecuencias fatales del pecado de Cam, porque la escena continúa. Noé se despierta de la borrachera y de alguna forma él conoce del pecado de su hijo e inmediatamente pronuncia una sobria maldición. 25 dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Noé no parece muy sobrio. ¿Por qué digo esto? Porque parece que ni siquiera recuerda el nombre de su hijo. ¿Cómo se llama el hijo que pecó? Cam. Pero no hay error aquí, ¿verdad? Incluso aquí, queridos hermanos, incluso aquí Dios está controlando soberanamente cada evento para cumplir sus propósitos de redención. Y veamos cómo. Porque en los versículos 18 y 22 Moisés ya ha dicho algo muy interesante. Fíjate el 18, final del 18. Cam fue el padre de Canaán, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán. Este nombre, Canaán, se repite 5 veces en este pasaje. ¿Pensáis que Moisés, movido por el Espíritu Santo, quiere que sus destinatarios noten algo acerca de esto? Porque Noé dice: maldito sea Canaán. Noé no dijo maldito sea Cam, sino nombró a Canaán. ¿Y por qué es esto tan importante? Recordemos algo en el contexto. Moisés está escribiendo muchos años después a Israel. Israel está acampado, preparándose para entrar en la tierra prometida. ¿Sabéis quién vive en la tierra prometida en ese momento? Los cananeos, los descendientes de Cam y de su hijo Canaán. Capítulo 10, versículo 6, dice: los hijos de Cam son Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Babel o Babilonia también surge de ellos, y Asiria o los filisteos, y todos estos, hermanos, son enemigos acérrimos de Israel. Son contra quienes el pueblo de Israel va a tener que luchar obedeciendo al Señor, y van a tener que expulsar de la tierra prometida, o porque viven en las proximidades de la tierra prometida. Por tanto, Moisés está escribiendo aquí para que Israel comprenda que el pecado de Cam tiene enormes consecuencias y va a afectar a las naciones paganas, naciones que ahora Israel está a punto de conquistar. En otras palabras, Moisés está legitimando la conquista de la tierra prometida ante unos pueblos tremendamente pecaminosos. Quizá te preguntes, ¿pero por qué Canaán? ¿Por qué tiene que sufrir este chaval las consecuencias del pecado de su padre? Hoy vamos a estar en diferentes textos y te pido que prestes atención, porque en Génesis 15 vemos cómo Dios establece su pacto con Abraham y le promete un heredero. ¿Recordáis, verdad? Todavía la semana pasada estuvimos recordándolo. Promete una simiente y le dice qué ocurrirá en el futuro después de que Israel sea esclavo en Egipto. 15:16. Y en la 4ª generación ellos, Israel, regresarán acá, es decir, a la tierra prometida, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Los amorreos son las tribus cananeas. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él va a esperar 4 generaciones para juzgarles. Ellos sufrirán las consecuencias de su propio pecado. Más adelante, en Deuteronomio 9:4, Dios dice algo muy importante a Israel. Fíjate lo que les dice: es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. Por tanto, la maldición de Noé a Cam
Es una maldición contra su hijo Canaán y al mismo tiempo contra todos los enemigos de Israel. Aunque hemos de entender, cierto, que cada uno es responsable de su propio pecado, pero como hemos visto, los descendientes de Cam tendrán el mismo tipo de corazón malvado que Cam acaba de mostrar pecando contra su padre. Y por lo tanto van a ser esclavos de Israel. Capítulo 9, versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y Moisés, ante un pueblo acampado ante la perspectiva de la tierra prometida, les dice por medio de Dios que ellos han ahora de conquistar y someter a los cananeos. Entonces Moisés les está recordando en el texto en Génesis 9 que cuando entren en la tierra y luchen y sometan a sus enemigos, todo esto va a ser un acto de justicia de parte de Dios debido al tremendo pecado de estos pueblos. El pecado de estos pueblos, tu pecado, mi pecado, es grande y poderoso y tiene consecuencias terribles. En este contexto era la expulsión y aniquilación de estos pueblos. Para nosotros, también para ellos, es Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y si subestimas el pecado sin ser creyente, la consecuencia es muerte y castigo eterno. Si subestimas el pecado, si no le das importancia y no eres creyente, el pecado ya te ha conquistado y te condena eternamente. Y tu única esperanza, escucha bien, tu única esperanza es Cristo. Debes arrepentirte aquí y ahora. El Señor te llama que aquí y ahora te arrepientas y creas en Cristo, el Hijo de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo, el único que tiene el poder para salvarte del poder eterno del pecado en ti. Ven a Cristo. Mira la cruz donde Él fue colgado para salvar a todo aquel que cree en Él. Pero si eres creyente en esta mañana y subestimas el poder del pecado, el pecado va a tomar control de tu mente y tus emociones, porque el pecado supo nadar en el diluvio, porque el pecado es terriblemente poderoso, hermanos. Así que te pregunto de nuevo, ¿hay algún tipo de pecado ahora mismo que ha reptado a tu corazón, a tu mente y te está dominando? Hay esperanza. Hay esperanza. Romanos 6:6 dice, escucha bien, si eres creyente, dice que tu anterior yo fue crucificado con Cristo para que tu cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seas esclavo del pecado, a fin de que no reine el pecado en tu cuerpo. Tremendas noticias. Como dice un predicador, como resultado de la gracia de Dios hemos sido salvos de la paga del pecado y un día seremos salvados de la presencia del pecado. Pero mientras tanto, hoy estamos siendo salvados del poder del pecado. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo, hermano, hermana. Gracias a que Cristo venció en la cruz el pecado y la muerte, aunque ahora en esta vida sigamos pecando. Y mucho a veces, ¿verdad? Recuerda, el sacrificio de Cristo en la cruz fue con un fin, dice Romanos 6:6, a fin de que ya no seas esclavo del pecado, a fin de que ya no reine el pecado en tu cuerpo. El fin de la salvación no es simplemente que vayamos al cielo, hermanos, sino que mientras vivimos en esta tierra, tengamos un poder dado por Dios para decir no al pecado, para decir no a ese pecado que piensas que no tiene solución, para decir no a ese pecado que quizá te está dominando hoy, en esta mañana. Identifica el pecado, reconócelo,
confiésalo y arrepiéntete mirando a Cristo. Y ten esperanza de que aun cuando caigas de nuevo hoy, mirando a Cristo y su sacrificio perfecto e infinito, encuentres perdón y gracia constantes. ¿Crees en esto? ¿Crees realmente, Romanos 6:6, que puedes dejar de ser esclavo del pecado? Hay esperanza. Porque el pecado es tremendamente poderoso y no hemos de subestimarlo. Así es. Pero el punto 2 de nuestro texto dice una tremenda maravilla. No subestimes el poder de tu Salvador. No subestimes el poder de tu Salvador. Versículos 26 y 27. Fijaros, Noé maldijo a los futuros enemigos de Israel. Pero al mismo tiempo, Noé bendice a sus otros 2 hijos y por lo tanto bendice a la nación escogida por Dios. Versículos 26 y 27. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿A quién bendice Noé, hermanos? ¿A quién está bendiciendo Noé? Según el texto 26, ¿está bendiciendo a Sem o a Jafet? No, dice: bendito sea el Señor. Noé bendice a Dios. Y de nuevo sus palabras son una sorpresa. Pero lo que Noé está afirmando aquí es que Dios está en control absoluto de todo. Aún en medio del pecado, Dios merece toda alabanza. Y las palabras de Noé implican que Yahvé, que Dios del pacto, que Dios es fiel, que Dios será el Dios de Sem, y que Jafet vivirá en armonía y compartirá las bendiciones de su hermano. Esto es lo que dice el versículo 27, habitar en las tiendas de Sem, compartir las bendiciones de Dios con su hermano. Y hermanos, el hecho de que Sem tenga la preeminencia entre sus hermanos ha de ser ánimo y esperanza para nosotros. Y te preguntarás, ¿cómo? La respuesta es que Dios cumple sus promesas, todas sus promesas. E incluso, aunque rechaza y abomina el pecado, aún utiliza el pecado para cumplir sus propósitos eternos. Y la preeminencia de Sem tiene una razón en los planes y el poder de nuestro Señor. Así, comenzando en el siguiente capítulo 10, versículo 21, vemos cómo Sem dice que fue padre de los hebreos. Y en el capítulo 11, versículo 26, vemos cómo varias generaciones después de Sem van a hacer una figura fundamental de la que ya hemos hablado. Figura fundamental en la historia de Israel, que es Abraham. De nuevo, hermanos, Moisés está escribiendo estas líneas generaciones después de la escena de la borrachera. Está escribiendo estas palabras justo antes de la conquista de la tierra, para que Israel comprenda de dónde viene, de que son hijos escogidos y contra quienes han de luchar. Todo esto nos dice que Dios sabe lo que hace. Dios sabe que la esperanza, hermanos, no está en pulsar un botón de reinicio para la humanidad. Ni la esperanza no está en un diluvio, sino que Dios sabe que la esperanza está en su propósito inamovible de salvar un pueblo para sí con su poder infinito. Dios tiene un poder que no hemos de subestimar, porque en Él está la esperanza total de nuestra salvación, santificación y glorificación. Pero aún hay más, hermanos. ¿Por qué? Porque como sabemos, Abraham se convierte en recipiente de la gracia de Dios por medio de un pacto. Este pacto entre Dios y Abraham, Dios le promete, entre otras cosas, una tierra, ¿verdad? La tierra donde están a punto de entrar. Les promete una tierra que va a ser suya para siempre. Y además Dios promete, 12:15, que todas las familias de la tierra serán benditas por medio de Él. Estamos viendo un poco
la maldición a la serpiente y a toda la humanidad a causa del pecado, y la promesa de que alguien vendrá y vencerá, que se dio, esa promesa dada en Génesis 3:15, continúa vigente a pesar del pecado y su poder. Dios no ha sido vencido. Dios tiene un plan. Porque el pecado sí sabe nadar, hermanos, pero Dios es el único que puede ahogar el pecado. Entonces Dios está protegiendo a la familia de Sem. Pero aún hay más. Porque como bien sabéis, la historia de Israel, ¿qué ocurrió en las generaciones sucesivas? Israel falla estrepitosamente, peca, apostata, se olvida de Dios. Ellos hacen exactamente lo contrario de lo que Yahvé les dice. Y en lugar de vencer y expulsar y exterminar a los cananeos de la tierra, el pueblo permitió que ellos se quedasen. Deuteronomio 20:18 dice que los cananeos les enseñaron a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y a pecar contra el Señor nuestro Dios. Terrible pecado. Pero Dios aún es fiel. Y aunque castigó a Israel debido a su pecado, las promesas en Génesis 3, las promesas a Abraham y a sus descendientes, las promesas a David, segundo de Samuel capítulo 7, de que vendrá algún día un rey supremo y reinará para siempre en esta tierra, el Mesías, Cristo mismo. Hermanos, ninguna de estas promesas han caído en el olvido, o se han perdido, o se han cancelado. No hay ni una sola promesa de Dios que se haya perdido o cancelado a causa del pecado, ni una sola. Dios preserva sus promesas. La descendencia, la esperanza de la redención está en Jesús. Gracias a Cristo comprendemos de dónde venimos a pesar de nuestro pecado y que gracias a Él somos hijos adoptados de Dios. Es en Cristo cuando entonces comprendemos contra quién hemos de luchar, sabiendo que Él conquistó y venció a este terrible enemigo que es el pecado. Lo hizo por nosotros. Y ahora Él nos ha preparado una tierra prometida junto con Él para siempre. Todas sus promesas han sido o serán consumadas en Cristo, porque Él es un Salvador poderoso. A pesar del gran pecado del hombre que desencadenó la muerte del 99,99% de la población humana en el diluvio, a pesar de que lo primero que la palabra de Dios nos narra justo después del diluvio es más pecado todavía, hermanos, Dios sigue siendo fiel a sus promesas porque es todopoderoso. Si tú dices una promesa a alguien, tienes que ser poderoso para cumplir esa promesa, ¿cierto? Yo no podría ser fiel a la promesa de estar siempre al lado de mi esposa y mis hijos, porque yo no tengo poder sobre mi salud. Yo no puedo vivir eternamente ni hacer que ellos ni nadie viva eternamente. Yo no podría ser fiel a mi promesa si os dijese que tengo todas las respuestas a vuestras dudas, porque no tengo el poder de la omnisciencia, pero Dios, sí. Dios puede prometer algo en el principio y llevarlo a cabo hasta el final, porque Dios tiene el poder sobre el pecado. Solo Él puede ser fiel a la promesa de la salvación. No subestimemos a nuestro poderoso Salvador. Nuestro peor enemigo, el pecado, ha sido vencido en la cruz de Cristo. Él es el todopoderoso Dios, hermanos. Hemos de ver entonces, sí, al pecado como un enemigo poderoso. No subestimes el pecado, pero ahora podemos ver a Cristo como nuestro todopoderoso Salvador. No subestimes a Cristo.
Él en su poder y soberanía mueve los hilos de la historia para llevar a cabo sus propósitos. Fíjate lo que, vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 3 dice, Lucas capítulo 3, ¿lo tienes por ahí? Versículo 23. Lucas 3, 23. Vamos a otra genealogía. Lucas 3, 23 dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. ¿Vale? Ven conmigo al versículo 31, Lucas 3, 31. Allí aparece una persona importante de los antepasados de Jesús. ¿Quién aparece allí? Al final del versículo 31, David. Ven al 34. Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Lee conmigo el versículo 36. Sara de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé. En medio, hermanos, de un nuevo comienzo aparentemente truncado, el Señor nos está mostrando en su palabra que Dios no está sorprendido ni mucho menos vencido por el poder del pecado. Él controla todo. Él protegió a la familia de Sem. Él maldijo a la familia de Cam. Todo con un propósito: proteger a la familia de la cual vendría Jesús, como Lucas nos muestra. Hermanos, Dios es infinitamente más poderoso que cualquier pecado que puedas pensar. Incluso Él utiliza el pecado para llevar su voluntad a su fin predeterminado. Dios no acepta el pecado, ¿verdad? Él lo rechaza. Pero sí que lo usa para su propósito eterno de redención en Cristo. Aún en medio del pecado, hermanos, Dios es bendito. Aún en medio del pecado, Dios es glorificado. Él es todopoderoso. No subestimes su poder. El poder de rescatarte de tu pecado. No solo para salvación, sino también Él tiene el poder de liberarte de tu pecado aquí y ahora para tu santificación. Todos estamos bajo la maldición del pecado, ¿verdad? Todos hemos nacido mereciendo la muerte eterna. Merecíamos haber nacido no en esta tierra, sino en el infierno, pero gracias a Dios que Él prometió y protegió el linaje por medio del cual el Mesías vendría, el Cristo, el elegido de Dios, el que era verdaderamente justo, el único que realmente pudo vencer el pecado. Y es por el poderoso sacrificio de Cristo que Él logró lo que Israel no pudo lograr: vencer completamente a sus enemigos, expulsarlos. Dice el Salmo 110 que Cristo va a volver y a someter a todos sus enemigos, y todos le temerán y todos sufrirán las consecuencias del pecado. Un pecado que mucha gente a lo largo de la historia, y quizá tú aquí también, has subestimado, como hemos subestimado a Cristo. Por eso, de nuevo, hermano, hermana, el llamado hoy para ti y para mí ante nuestro pecado es reconocer que es poderoso, sí, que a veces nos domina, así es, pero Cristo es infinitamente más poderoso que todo pecado. John Newton fue un pastor y compositor. Antes había sido un esclavista. Y John Newton escribió quizá el himno más famoso del mundo, Sublime Gracia, ¿verdad? Y al final de su vida, John Newton expresó lo siguiente a un amigo: mi memoria me falla casi completamente, pero aún recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, la vida no va a ser más sencilla porque simplemente reinicies tu vida. Quizá lo hayas hecho.
Quizá te hayas mudado de tu país aquí. Quizá hayas cambiado de trabajo o de casa. Quizá has reiniciado tu vida, está bien. Pero recuerda, el pecado sabe nadar. El pecado viene contigo en las maletas. El pecado se muda a la casa también a la que vas a vivir. El pecado es poderoso porque está anidando en nuestro corazón. Un reinicio no cambia el corazón, hermanos. Cambia nuestra situación, pero no cambia el corazón. Solo Cristo cambia tu corazón. Di esto a tu corazón hoy. Solo Cristo puede cambiar mi corazón. Solo Cristo ofrece un verdadero reinicio, la regeneración, el nuevo nacimiento, la única posibilidad de que el pecado deje de reinar sobre ti. Así que estas advertencias son para ti. Deja ya de subestimar el poder del pecado y sus consecuencias. No minimices el efecto que el pecado está teniendo ya en tu mente y corazón y en tu familia y en tu iglesia. Noé era un creyente justo, dice el texto. 600 años, tenía mucha más justicia que tú y que yo juntos, ¿verdad? 600 años de santificación. ¿Y qué es lo primero que ocurre después del diluvio? Se emborracha, se desnuda, porque subestimó el pecado, hermanos, porque subestimó a su Dios. Dios no tolera tu pecado, pero Dios sí quiere aprovechar el pecado para producir en ti fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, santificación y conformarte más y más a la imagen de su Hijo. Así que de nuevo te pregunto, ¿hay algún tipo de pecado en tu vida que te está dominando y te aprisiona y te afecta a ti y a los tuyos? Ten cuidado. No subestimes el pecado. Pero no te quedes ahí, ¿verdad? Nuestro llamado es el de no subestimar el poder suficiente de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y su palabra. Solo Cristo, por medio de su Espíritu, puede liberarte de cualquier pecado en el que te encuentres, por arraigado que esté. Garantizado. Garantizado. Romanos 6:6 de nuevo. Él tiene el poder de liberarte de la esclavitud del pecado. Termino con un texto en 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación, escucha bien, con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Estás pensando que es imposible que venzas un pecado? Si eres creyente, este texto dice que puedes resistir toda tentación. Hermanos, hay esperanza garantizada por Dios. Esperanza de que aún en medio de nuestro pecado acabaremos en la tierra prometida, en el cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero también esperanza porque mientras nos esforzamos por huir hoy del pecado, recordamos que Dios con su poder nos ha rescatado y nos sigue rescatando diariamente, ahogando un pecado que sabe nadar si te sometes a Él y a su voluntad. Oremos, hermanos. Señor, como alguien dijo, todo el mundo es o bien esclavo de Cristo o bien esclavo del mundo. Todos tenemos un Señor. La pregunta es si nuestro Señor eres tú o es el pecado. Y Señor, probablemente hay gente aquí cuyo Señor no eres tú, sino su pecado, sino sus deseos.
Señor, te pido, por favor, que tengas misericordia de esta persona. Te pido que le salves, que el Evangelio, escuchado una vez más hoy, abra sus ojos a la realidad de su miseria y con tu poder sea capaz de vencer todo pecado. No solo para salvación eterna, sino para santificación en esta vida. Y Señor, a mis hermanos y hermanas aquí, creyentes verdaderos, pero que están luchando constantemente con un pecado, oh Señor, te pido, tanto a ellos como para mí, el primero, ayúdanos a no subestimar, a no ignorar, a no tomar el pecado a la ligera, a no pensar, bueno, no es para tanto, a no dejarnos llevar por nuestras pasiones y concupiscencias y deseos pecaminosos, a no dejarnos llevar por la ira o la pereza, o por el pecado sexual, la lujuria, o por ser dominados por el entretenimiento o drogas. Oh Señor, hay tanto pecado, y es tan poderoso, así es. No lo subestimemos, sino que corramos a ti, al todopoderoso Dios, al único que puede salvarnos de la culpa eterna del pecado y rescatarnos de no caer en el pecado diariamente, continuamente. Te damos las gracias, Señor, por esta esperanza gloriosa. Tú dominas la historia. Tú has tenido un propósito desde el principio. Tus promesas son verdad y no cesan. Y tú lo has demostrado en Cristo. Y ahora, Señor, nos aferramos a ti y confiamos en que tú nos ayudes a vencer constantemente el pecado que anida en nosotros. Ayúdanos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.